El saludo. Ya. Me muestra el saludo, ¿cómo era? Tin, tin, tin. Hola a todos. Yo soy Fran Y yo soy Connie. y hoy tenemos un nuevo episodio del podcast. Como ya vieron en el título acá abajo, se llama El arte de fingir. Y hoy día queríamos hacernos, y a ustedes también, una pregunta de que todos en algún momento quizás fingimos, ¿o no? Sí, Pero ¿en qué momento se convierte en una forma de vivir? exactamente. Interesante, ¿no? Sí, es un cuestionamiento que nos hicimos en algún momento de la vida, dadas ciertas circunstancias. Sí, porque se convierte en una forma de vivir, yo creo, cuando finges emociones, finges el éxito, Tu vida, finges tu personalidad también, un montón de cosas. tus sentimientos, las emociones. Muchas cosas. En general, cuando finges en tu vida. Sí. Sí. Batido místico. Viaja hacia el exterior. Y hacia el interior. Y a ver, podemos empezar con preguntar, ¿qué significa fingir realmente? Oh. Es una gran Sí, pregunta. ¿alguna vez han hecho esa pregunta? Como qué significa realmente el fingir, pero a mi parecer tiene que ver un poco con la hipocresía también, Claro. como con el cinismo de el aparentar ser algo que no eres o sentir algo que no sientes, tener algo que no tienes. Claro, igual yo me he dado cuenta que en general se hace cuando te intentas adaptar para encajar en un entorno en el que tú realmente quieres encajar, pero no es, tienes que actuar de una forma que realmente tú no eres. Te das cuenta que todo tiene que ver con el entorno social, con Sí. los estereotipos, con lo que te inculca la sociedad. Sí, está muy arraigado eso. O sea, todo lo social, nuestra cultura en sí, hablando como en general de mundial, Sí. te lleva a todos nuestros comportamientos como ser humano. Sí, por un anuncio así como paréntesis, nada que ver con el tema. Si escuchan ruido, así como externo a nuestras voces, lo sentimos, pero no podemos hacer nada al respecto porque hay gente cerca que quizás se puedan escuchar sus voces, pero bueno, no queda de otra. Claro, hay que seguir. Hay que seguir. Hay que Sí. avanzar en la vida, tenemos que grabar igual. Y Así. no hay que fingir. Exactamente, no hay que fingir que está todo bien o que estamos en un ambiente en solitario, sin ruido, sin nada. Así Vivimos es que, en sociedad, como estábamos hablando. Sí, así es que eso es. Sí, y bueno, aquí tengo anotado de que también se puede, para volver al tema del arte de fingir, que es como mostrar una versión aceptable cuando tú finges, ¿o no? Como lo que socialmente se acepta, se pues, considera bien, sí, se claro. considera bien, pero no solo en la sociedad, yo creo que en muchos entornos como círculos sociales, pueden ser en tu familia, en tus También. amigos, no sé, en tu trabajo, también, ahí creo que ahí Claro, influye mucho también para eso. quedar mejor. Claro. Y Si tienes clientes, si tienes como contacto con clientes o cosas así, también. claro, bueno, abarca muchas cosas en realidad, pero un ejemplo muy bueno el que acabas de dar, por ejemplo, sí, en el trabajo, que pasa mucho, que sobre todo personas quizás que están relacionadas más como a las ventas o a la atención al cliente, de repente fingen cierto estilo de vida o aparentan ser de una forma. Tener un tipo de personalidad. Claro, porque es parte de su trabajo también. Claro, porque es que no les queda de otra, porque obviamente como tienen contacto con clientes o cosas así, obviamente tienen que actuar de una manera políticamente correcta, Ajá, claro. socialmente correcta, y obviamente tiene un trasfondo por detrás que es vender algo, sí, al potencial cliente. O por ejemplo las que venden quizás cosas de lujo, cosas así, también obviamente en su trabajo tienen que estar mejor vestidas, y una tienen que apariencia. aparentar un estilo de vida. Exacto.
Sí, lo he visto mucho eso, que tienen que aparentar ese estilo de vida, pero en realidad después, estoy generalizando en realidad por Sí, cosas que hemos obviamente, visto, sí. ya sean películas o en la vida cotidiana, en la vida real, pero claro, se sabe de que muchos, por ejemplo, tienen que fingir ese estilo de vida porque venden productos de lujo, pero después pasa de que se van en transporte público, o sea, ni Sí, siquiera tienen un auto propio, por ejemplo. Y claro, pasa eso de que quizás en algún momento se podrían confundir realmente de claro. cuál es su verdadera vida. Es como que pierden parte de su identidad. Claro, porque están O mostrando, quizás sencillamente no tienen identidad alguno. claro, también pasa en personas que se adaptan a las distintas personalidades. Sí, yo me he dado cuenta de que hay mucha gente así, de que se Sí, va adaptando, por ejemplo, cuando tienen pareja. sí, Cuando tienen pareja, ya a ver si su nueva pareja, no sé, ejemplo, es más rockero o se viste de cierta forma, ellas adaptan o ellos también adaptan como ese estilo que Chile, su pareja también tiene. sí, Y después terminan y tienen una nueva pareja y no sé, su nueva pareja es más hipienta, no ajá, sé, un ejemplo, o no sé, es más relax, más chill, no sé, y sí, también ellos se convierten así, o que su nueva pareja pues, tiene una vida más saludable, ellos claro, también comienzan a tener una vida más saludable, y claro, así, y adoptan las como distintas que, personalidades y creo que eso pasa cuando no tienes una personalidad marcada claro, o quizás pasa también porque no te conoces bien a ti mismo. yo creo Entonces que como vamos que por ahí, eres adaptable y el ser sí, adaptable a la vez también es algo bueno porque en entornos sociales, con amigos, con pareja, en el trabajo, o sea, pasa de que tienes que ser adaptable, más flexible quizás en ciertas situaciones, pero tampoco tienes que perder tu identidad ni tu personalidad. claro, Eso es súper no importante. perder tu esencia, Claro, como tú realmente no eres. dejar de ser tú. Yo tuve Sí, una amiga, ¿ya? sí, A ver, cuéntame. tuve una amiga de que pasaba eso, de que por ejemplo tuvo un novio que escuchaba música así como más punk ¿Mm? y ella también se empezó a vestir así, empezó a escuchar ese estilo de música, empezó a hacer las cosas que él hacía. Después tuvo otra pareja y escuchaba hip hop. Ya. Entonces se empezó a vestir con pantalones anchos, Adoptó como como la cultura de más claro, hip hop. se empezó a hacer trenzas en la cabeza y también empezó a escuchar ese tipo de música. Ya. Y así, después tuvo otra pareja que escuchaba cumbia. Ya. Entonces, también, Y después después ella ella empezó a empezó. escuchar ese tipo de música y Wow. como que iba cambiando de acuerdo a la pareja que tenía. Y eso yo lo encontraba como, no sé, me llamaba la atención, como curiosidad de por qué pasaba eso. O sea, igual era, esto pasó como, uy, no sé, como hace 20 años yo creo. Entonces, claro, ahí yo no tenía tantos conocimientos como de psicología o como de cosas, como de cuestionarme ese tipo de cosas, de encontrarle como una causa más en la profunda, por decirlo de Claro. una forma. Sí, sí, sí. Pero será como un mecanismo de protección para tú, no sé, como nos, para proteger en sí como igual parte de tu identidad Y sí, o puede ser. no sé, igual Y hay si, si, casos, si, si sí, giramos, claro, si le damos si la le damos vuelta, una vuelta, será como algo eh, así, porque ¿cuál será la raíz realmente? O sea, ¿por qué la gente finge? es que yo creo que hay distintos factores, porque uno puede ser por protección, como dices tú, como por proteger para que la gente, a causa de, por ejemplo, un trauma, entonces de que la gente no te haga O daño, no te no te conozca conozca realmente realmente como como tú tu lado eres, más sí. vulnerable y finge Por ser ejemplo, como... un ejemplo X, si terminaste con tu pareja y esa pareja te dijo que, no sé, que reclamabas mucho, por ejemplo, Ajá, que reclamabas por todo. Entonces, después tú como mecanismo de defensa eh, evitas el ser así con las otras personas, pero no claro. significa que tú no seas así o que hayas dejado de ser así, sino que a causa de lo que de un posible trauma que te dejó como tan marcado esa persona que te dijo que eso le molestaba, que eso estaba mal en tu personalidad,
tú lo empezaste a adaptar y empezaste a dejar de ser como tú realmente eres. Claro. Y eso que hace que tú reprimas como tus emociones o tus sentimientos y crees como esa máscara, pero que también tiene que ver, yo creo que con la protección de que para que no te vuelva a pasar como eso. ¿Me entiendes? O también puede ser de que quizás en el pasado, estoy dando ejemplos X, se me ocurren así, en el pasado quizás te hicieron bullying, por ejemplo. Claro. Entonces, dejaste después de ser como cuando te hacían bullying, claro, para que no volviera a suceder. Claro, y bueno, igual se sabió de personas que cuando están o sea, de niños en realidad, cuando están en las etapas del crecimiento, de que si le hicieron bullying, después pasan como un proceso de rebeldía. Entonces después se colocan como más agresivos. Es como parte de su defensa. Entonces, claro, es parte de su defensa para que no les vuelvan a hacer como bullying. Entonces ahí ellos igual están por un momento fingiendo ser más fuertes de lo que realmente son, para no demostrar como esa debilidad o que son más sensibles. Claro, lo demuestran de manera externa, como una máscara, como claro. más fuerte, pero realmente por dentro están así como un pollito. Claro, pero también puede ser de que personas después se acostumbran a fingir. Sí, a eso lo quería llegar, porque a veces fingir también existe ese versus de claro. lo superficial versus lo auténtico, de claro. lo superficial, que es como de lo que tú muestras al resto versus lo que tú realmente eres, y llevas un estilo de vida que realmente no va como con tu esencia. Claro, claro, por ejemplo, quizás para quedar bien o quizás porque en realidad también por un tema de, ¿cómo se dice esto? Cuando son, que lo vi mucho en el comportamiento del consumidor, aspiracionales. Aspiracionales, sí. Cuando las personas son aspiracionales, en realidad quieren aspiran, por eso se les dice aspiracionales en segmentación del consumidor, sí. Aspiran a tener esa vida. Claro. Entonces muchas veces de a poco van claro. intentando, o sea, como adquiriendo como cosas materiales, porque en sí, se basa mucho en lo material, lamentablemente, y no tanto como en lo espiritual o en los valores personales, porque pasa muy poco de que dicen, hoy aspiro a tener más tolerancia o a tener más paciencia. Ojalá que todos dijeran algo así. Ojalá que todos dijeran como algo así, pero no, es como que viven de la imagen en vez de vivir desde la esencia. Sí, sí, exactamente desde la esencia. Entonces, generalmente se lleva mucho como a lo material y aspiran tener, bueno, lo vemos mucho también en las redes sociales, que aspiran a tener, que muestran los viajes, muestran que, no sé, las carteras, lentes, no sé, relojes, no, cosas y eso de lujo. como de toda la vida perfecta, que la tiene la pareja perfecta, claro. Que tiene la vida más saludable de la existencia, que tiene un cuerpo perfecto, que viaja no sé a cuántas partes y así. Y quizás también muchas personas se acostumbran a fingir por eso, porque le importa mucho el que dirán. Claro, y eso va en lo que, como que siempre llegamos a lo mismo, ¿te has dado cuenta que llegamos al ego y a la autoestima? Claro, alimenta su ego de esa forma. Puede pasar de que quizás cuando sales a alguna persona con amigos o con gente, finge ser otra persona que en realidad no es, y que después, por ejemplo, no sé, se maneja en sectores como más de lujo, por ejemplo, pero realmente, y toma taxi, lo he visto mucho en películas, pero si lo dicen tanto en las películas porque algo de razón debe tener. Debe haber, sí. Entonces, y después toman taxi y se bajan, no sé, en la esquina siguiente, y en realidad después toman el transporte público. Claro. Y llegan a su casa, que en realidad no estoy juzgando la casa donde viven ni nada de eso, sino que el tema es como, ¿por qué fingir algo que no eres? O que no tienes. O que no tienes, sí. Y en los aspiracionales pasa mucho eso de que, por ejemplo, gastan más de lo que tienen. Sí, y se empiezan a justamente porque, claro, porque quieren tener el teléfono, el móvil de último modelo, todo así como de la última moda. Sí, y esto me recuerda como muchas controversias de famosos en Chile, que por ejemplo el Kaminsky. Ay, sí. Él, por ejemplo.
Sí. Él es un gran ejemplo Claro, de que una persona aspiracional. persona aspiracional y que era muy bueno fingiendo el Claro. estilo de vida que llevaba. Y que Exactamente. ahora se sabe que está Lleno de deudas. lleno de deudas. Y que en realidad vivía una vida que no podía pagar. Sí. Y se lo llevaba como a puros créditos O le pedía a prestamistas. a prestamistas y también a sus parejas También. que las dejó endeudadas. Sí. Entonces, como que él era muy bueno fingiendo. Es increíble cómo, es que eso es lo que yo no entiendo, cómo llegas a ese nivel de fingir, o sea, de que ya no era sostenible su estilo de vida que quería llevar, y aún así seguía endeudándose, o pidiendo dinero prestado. Claro. Y yo no entiendo, o sea, ¿cuál será el fin, como y la raíz de eso? Claro, el fingir algo que no tienes. Sí, pero yo creo ¿Para qué? Pero yo creo que es por el ego, yo creo, sí. ¿no? Sí. Es que si no, no me lo explico. Yo creo que sí. Porque eso también los llena, como que también se sienten, yo creo que es parte también de la autoestima, que se sienten como más realizados de el que tienen esas cosas. Es como que priorizan más esa validación externa Claro. de esa imagen externa que están como vendiendo ante la sociedad y ante el resto, para tener como esa validación de decir, ay, sí, tengo esto, o sí, mi vida es así. Y no, es como que surge, yo creo, esa desconexión como interna, sí, finalmente, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Confirma, sí, es que, bueno, me recordó una persona que también conocí, de que se basaba mucho en eso, y me recuerdo que por un momento yo me sentí mal. A ver, no estoy entendiendo, explícate. No voy a decir quién, no, obviamente que no, pero había una persona que, por ejemplo, siempre me preguntaba como, o sea, en realidad como que alardeaba, porque todos los años cambiaba su móvil. Ya, ya sé quién es, ya. Sí, y por ejemplo, no sé, también el portátil, también el notebook, y como que, no sé, las zapatillas, ropa de marca, sí. Entonces como que siempre alardeaba de todas esas cosas. Y que eran solo cosas materiales. Sí, eran solo cosas materiales. El reloj, por ejemplo, también. Lo vacío que se debe haber sentido internamente, entonces, como para solo alardear de algo material en vez de fijarte en lo interno, sí, como persona. Sí, entonces, por ejemplo, no sé, yo generalmente siempre tengo un móvil más de 2 años. Sí. No, ¿para qué voy a fingir si es así? A mí me da lo mismo eso, y es que sigue siendo útil, o sea, ¿para qué lo vas a cambiar? Claro, entonces nunca he estado pendiente como de las marcas y todo eso, porque no me criaron de esa forma. No. Entonces, no sé, pues por ejemplo yo tenía unas zapatillas X y me decía, pero estas son mejores porque son de marca. Entonces, claro, pasaba esas cosas de que tú cuando eres más pequeño, te sientes mal, y por eso también pasa mucho en los colegios cuando hay niños esas competencias de que un niño tiene una zapatilla de marca, el otro no, y todo eso. Pero volviendo a este ejemplo de esa persona, me di cuenta de que era por un vacío que tuvo en la niñez. Pero también venía de sus progenitores. ¿Le incentivaban a hacer así? Sí, porque sus progenitores tuvieron muchas carencias. Entonces después a él lo criaron de una forma de que no querían que le faltara nada, y de que esas cosas era bueno, porque eras como mejor, más exitoso si tenías esas cosas. Pero a mi parecer considero que el éxito no va en lo que tú tienes. Sí, pues no. Ni como no se basa todo en lo que tienes o lo que has logrado. Porque, por ejemplo, no sé, personas que viajan más que otras, no por eso significa que van a ser más exitosos. Que es lo que muchos venden en redes sociales también.
Entonces al final después cuando fui creciendo me di cuenta de eso, de que era por una carencia interna. de su niño interior, Claro, pero hasta el porque día, no, pero hasta el día de hoy sigue siendo ya, pero así. sigue siendo así porque no lo ha sanado. Claro, Y eso es parte de como de sanar tu niño interior, claro, y como que porque cuando sí, tú pasas por ese tipo de cosas cuando eres pequeño, así se le dice en psicología. Bueno, debátenme si es que estoy equivocada, pero por lo que yo entiendo es que sí, cuando tienes como te pasan ese tipo de cosas cuando eres niño, ya después y obviamente creces, te conviertes en adulto, y después tienes que como sanar esas heridas de cuando eras niño y se le conoce como las heridas de tu niño interior. claro. Entonces, si sigue siendo hasta hoy en día, que ya tiene más de 30 años y adulto todo, obviamente es porque no ha sanado ese tipo de cosas. Claro. Y quizás no está, yo creo que no le interesa. No, no creo, porque al final él finge como ese éxito a través de cómo se viste o de lo que demuestran sus cosas materiales, pero pucha que estaba endeudado, entonces pasaba eso, ¿entiendes? Entonces digo, ¿para qué? ¿De qué te sirve el fingir una vida que claro que tú quieres, pero o sea, ¿cuál es el costo? De verdad que el costo es endeudarte, el no poder pagarlo, o sea, ¿cómo te hace sentir eso? Pero es porque yo creo que en el momento, al fingir, les das como esa satisfacción de que todo está bien, de Ujú. que, o que es exitoso, como mencionabas en este ejemplo, o que, no sé, o que es superior al resto, porque Eso, muchos también se sienten de esa forma. claro. Eh, o como de demostrar algo que quizás otros pensaban que no iba a lograr. Ujú, Suponte, no sé, es como hay muchos factores que pueden claro. ser, Y todo te lleva a la carencia, al ego, a la autoestima. sí, pero mucho al ego, porque al final nace todo de eso, del ego, me acuerdo de una persona eh, que, que fingía, bueno, hasta hoy en día, finge que está todo bien con su pareja. Y es Ah, sí. porque Bueno, eso es muy normal uy, yo en la conocí, vida, es que he conocido un montón de parejas sí, yo que igual. sí, Voy a hablar en este caso en específico, pero sí, también he conocido sí, mucha gente así, de que finge que está como todo todo bien. espléndido y como que casi que tienen la vida perfecta, Mm, así como la relación perfecta, pero uno sabe que realmente no es así. claro. Pero ante el resto, ante como círculos sociales, amigos, etcétera, finge que está todo bien y hacen como si nada, y yo eso como que encuentro como muy Increíble. increíble, así como Sí. cómo realmente eres tan bueno para actuar. Bueno, y de ahí nació el tema, Sí, el arte de fingir, porque de sí, verdad creemos que es un es arte, un porque arte. prácticamente es como que son muy buenos actores, muy buenas actrices, Sí, son muy buenos en muy verdad buenos, fingiendo, por eso muy buenos actores. es un arte, yo creo, Sí, porque por eso eh, el título, por eso se sí, llama así. el arte de fingir y de crear como esa máscara, esa falsedad, y lo peor es que cuando eh, tú ves eso, Es que se de porque nota. tú cuando conoces a una persona y sabes que está fingiendo ante el resto, eso es como increíble, o sea, yo digo, es que de verdad no tiene vergüenza, es que Sí, no. sí, es increíble y porque debe ser porque le importa mucho el qué dirán, Sí, o quizás para autoconvencerse que está todo mira, yo bien, creo que no sé. es como porque en este caso de que finge con la pareja, creo que es porque no quiere aceptar La realidad, la realidad. puede ser, Yo creo claro. que va por ahí. Evade, Eva, evade los problemas, puede evade, ser. puede ser que evada los problemas o porque no quiere afrontar que Quizás no es se atreve.
a eso iba, que Sí. quizás no quiere aceptar que ese proyecto ya como que caducó, pero por un tema del qué dirán a nivel de un como estatus social, Ah, no da ese paso de término, no va más allá. es que quizás puede ser que sienta que está fracasando, quizás, puede ser. Claro, sí, yo creo Como ese que, proyecto en conjunto, quizás siente que fracasa si lo termina. Y no claro, necesariamente es eso, entonces quizás por eso teme el dar el ese dar ese paso, paso. de como de dejar de fingir, porque Claro, obviamente está más que muerto, pero obviamente ambas personas les importa tanto el como estatus el estatus social. social que no dan ese paso más allá como para estar como bien consigo mismo. Yo Oye, pero encuentro, hay muchos casos de gente que por temas de que el matrimonio es prácticamente un negocio. es que es un negocio, Entonces de sí. repente pasa que los dos tienen como otras parejas y como que, claro, fingen ser una pareja, Conocemos a una que hace que eso, fingen ser una pareja ante el resto por un tema social, sí, porque ellos se venden en conjunto. claro. Y bueno, y en redes sociales también. Muchos, por ejemplo, a ver, alguien que todo el mundo debe conocer, como por ejemplo ¿Quién? estas parejas, no, pero me refiero, no a alguien en Ah, específico, como sino como pareja influencer estas parejas influencer o los personas, los chicos reality, también, que claro, entran mucho en sí. pareja y todo, y venden como se Es que, venden en es que conjunto, se vende mucho lo de ser en pareja. sí, Al parecer como que a la gente nos le... estamos vendiendo, ¡Ah! estamos fingiendo, Nah. Así que sí, pues pasa mucho eso de que fingen un Mm. romance y todo eso por un tema de negocio. Sí, porque a nivel imagen es más atractivo, obviamente, entonces socialmente. Y volvemos al Oye, pero tema de igual los... pasa, porque cuando se enojan contigo también se enojan conmigo. Si se enojan conmigo, se enojan con ella. Es como que nos colocan en un pack. No es que queramos, es Sí, como que no, es como que la gente nos considera como una persona. como una sola persona, como un dúo. Sí, y a mí me da Sí, rabia. Sí, sí, pero si somos seres sí, individuales. sí, somos seres individuales. Pero bueno, sí, se vende mucho eso de como de las parejas porque obviamente a nivel como lo de esto de los chicos influencers o de los chicos reality, a nivel social es más atractivo, obviamente, Sí, porque donde hay que pelea, que le da celo, que esto, no otro. Y por ejemplo, muchos de estas parejas, como se venden, a veces están mal en la relación, pero siguen sí, fingiendo que son pareja y que están todo ok. no, me acordé de la Michelson con el Dieguito Bebé, ¿Por qué? porque ellos habían terminado cuando salieron del reality, ¿Ya? ellos habían terminado, Ah, estaban terminados y justo tuvieron un evento. Bueno, es de un reality en Chile, pero y tuvieron un evento y ellos fingieron que estaba todo bien porque mm, tenían contrato ya para entrar a otro reality, que fue ah, en México. ya. Y Mm. después se supo todo que en realidad estaban Estaban, terminados. pero tuvieron que obviamente vender que todavía estaban juntos. Claro, Wow. claro. Yo igual Pero a ella siento, sí se le notaba, a él no, a ella se le notaba así que no estaba todo bien porque lo invitaron a programa y cosas así, y típico que mm, lo hacen como darse un piquito o algo así, y como que ella, no sé, su cara expresaba otra cosa. Quizá el resto no lo notaba, pero yo sí lo noté. yo encuentro que esta gente que finge, que tiene muy desarrollado este arte de fingir, es como que tiene mucho estómago igual. Claro, es que después se acostumbran, es que lo hacen parte Porque de su día a sí, día. será como un síntoma patológico se llama Mm, o no, entonces estoy sí, equivocada, sí, ¿sí? sí, sí, sí. Ah, ya. Porque no sé, porque es que, ¿cómo, Mm, cómo lo siguen haciendo? O sea, de manera claro. continua, ¿terminarán creyéndose ellos mismos esa mentira? Uy, no lo sé, porque yo no lo hago, entonces. Sí, Así es que que sí, por algo me hago estos sí, no sé, cuestionamientos. a mí, sí, a mí también me pasa eso de que me lo cuestiono mucho porque es que yo soy tan espontánea como que si me molesta algo, no sé, cualquier cosa es como que lo expreso, no sé, entonces al ser una persona tan espontánea, me cuesta entender un poco eso. De que finjan. Sí, de que finjan, o es que eso, cuando tú ves que no es así y tú sabes que no es así
Sí. el cómo se comportan o de repente que cambian la voz. Sí, eso pasa mucho en Sí, Chile, sí, de que cambian la voz, de que, no sé, van como a un estrato social más alto claro, y hablan así como con la papa en la boca claro. y después, no sé, o tienen en su vida normal, hablan como más flight Claro. o no sé, o Es más que normal. pasa por esto del clasismo que ya hemos hablado mucho, que en Chile es muy clasista. Sí, pero no solo en Chile, nos No, hemos dado sí, cuenta que acá en España es lo mismo, también en Corea, en Corea también, también, en todas sí. partes en realidad existen las clases. Al final, Es porque es algo social. sí, Yo sigo al insistiendo, yo final creo que es así, quizás el arte de fingir nace de eso mismo. de eso mismo, de esas reglas sociales Para impuestas. llegar bien, para quedar bien y todo eso, pero nosotras hemos conocido gente de mucho dinero y nos hemos dado cuenta que es la que Son las más y sencillos. las más humildes, Sí, las más humildes. Y sí, en realidad las personas, me he dado cuenta que las personas que pasan a llevar al resto, o que son más así como petulantes, petulantes, claro, eh, arribistas. esa era la palabra, o que se creen así como más superiores, Que miran en menos en al menos, resto. eso. Sí, Es la gente que se ha hecho de dinero claro, después. claro, sí, sí, sí. Que han sido en un momento aspiracionales y Sí, que ya después lograron como su uh-huh, objetivo. Sí, sí, qué increíble. sí, impactada. Oye, pero aquí yo tengo una pregunta. ¿Cuál? ¿Cuál será el costo emocional de fingir? Costo emocional, bueno, yo creo que igual se deben sentir por dentro un poco vacíos. Claro, sí, Debe haber un costo emocional y en el sentido de que en algún momento del día o en algún momento de su vida quizás sienten ese vacío, puede que se sientan más solos, más solas, eh, quizás con frustración, porque en realidad saben y los que no, porque simplemente no tienen conciencia nomás, porque pero son así. yo me pregunto que si quizás ellos también se cuestionarán si la gente los conoce realmente como son, porque algunos Mm, son tan buenos para fingir, yo creo que ese quizás bueno, puede ser un costo como emocional. de ahí nacen muchos estafadores también, porque fingen Claro. tanto, que pasa eso, que fingen ser otra persona que no son, y, y claro, te muestran una cara que en Mm. realidad no tienen. Y al final nunca sabes quién es La, realmente la la persona, persona, porque siempre están fingiendo. sí, ¿te acuerdas de esa persona que conocimos, de que decía, a ti te dijo un dato, después a mí me dijo otro, y después como que a todas las personas nos dábamos cuenta que a todas las personas les decía Sí. como algo similar, pero en realidad no era la misma información, entonces después así como atando cabos nos dimos cuenta que quizás está mintiendo porque decía que iba a un colegio, pero que Y quedaba en tal al parte, que parte está el que otro, que otro. bla, 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 y como Y que, nada no, como que a calzaba. mí, claro, uno empieza, yo tengo buena memoria, Yo entonces igual. como que, claro, me empecé a dar cuenta y dije, parece que realmente no fue ahí, quizás se aprende, quizás los diálogos y muchos estafadores hacen eso, Sí, es que la información no calzaba. que dicen que fueron a tal colegio, que vivieron en tal parte y después, no sé, están volando bajo y a otra persona le dicen Otra que cosa, vivían como quizás en otra parte. Entonces, claro, ahí tú te das cuenta que en que la realidad información no está no calzando. calza y Sí. tú dices, ¿y quién es esta persona? Y sí, te empiezas a cuestionar de que entonces está Y fingiendo, me también, está y mintiendo en mi también es cara. como que siempre supuestamente viaja, Mm, pero sí, como que también aparenta pero por nadie redes sociales, aparenta como una vida más más como, elevada de claro, estrato social que lo que realmente es que nosotros sí, sabemos. sí, así como más Sí, lujosa, como que tiene otro estilo de vida. sí, Y bueno, en sí. redes sociales también pasa mucho eso de que de repente fingen ser como súper sana, pero en realidad por detrás después se comen una hamburguesa, toman, no Sí. sé, gaseosa y Oh, como todo eso. hoy hablando de eso de comida, me acordé de que bueno, hace unos años, de que habían estos influencers en Asia de los mukbang, Ah, sí, que es esto que comen, que comen, 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 se comen. graban mientras comen y Sí, eso pero se hizo muy viral, son unos que grandes comen, platos sí, comen abundante. de manera es que Sí, exorbitante.
Y me acuerdo que salió en polémica, bueno, no sé hace cuánto tiempo, pero hace un rato ya, de una influencer famosa de allá de Asia, que hacía estos tipos de videos en YouTube y bueno, lo viralizaba en TikTok y en Instagram también, pero se descubrió que no comía la comida que supuestamente comía. Ya, ¿y cómo lo hacía? Cortaba los videos y, por ejemplo, como que se grababa comenzando a comer y paraba el video y como que no se movía obviamente del lugar, botaba como un poco de comida y después seguía grabándose y después paraba el video y después botaba más comida y así lo hacía y le mentía y fingía a la gente de que se comía eso y no lo hacía. Sí, yo me acuerdo de otra influencer, que era una influencer que hacía viajes, hizo muchos viajes en su momento y como que mostraba su día a día. Y pasaba de que ella se grababa haciendo como journaling, como consejos para tener una vida como ordenada, y se grababa así como escribiendo en su cuaderno, como haciendo su calendario de las cosas que tenía que hacer, como ordenando la ropa y todo eso, pero en realidad ella no era así en su día a día. O sea, tenía la cagá en su vida. ¿Y por qué después lo descubriste? Yo ya creo que ya sé de quién. No diga el nombre, pero ¿por qué lo descubrí? A ver. Porque después contaba de que le había pasado esto, que le había pasado esto otro, y andaba llorando y ahí dando pena y no sé qué, y así se descubría que realmente todo lo que mostraba se echaba abajo con lo que después, con esas como crisis que tenía. Exacto. Entonces al final era esa persona de que es ella. Podemos decir que es ella. Esa es la única pista que puedo dar. Sí, no, ¿para qué vamos a dar nombre? No. Pero qué feo. Sí. Pero pasaba eso. Entonces se grababa y como que todos sus videos eran así súper aesthetic y como que era muy importante muy de influencer igual. El tener como todo perfecto, pero en realidad... De que todo bonito y no sé qué. Ay. Por ejemplo, a mí... ¡Ay, mira, maté mosquito! Me acuerdo que muchas veces nos decían que donde vivíamos, en Chile. ¿Ya? Bueno, acá igual, pero Maya, porque allá invitábamos gente. Pero que parecía como de revista. Ah, sí. De revista de decoración. Sí, que parecía como casa piloto. Sí, eso era, una casa piloto. Siempre como que sí, cada vez que iban de visita decían, ¡ay, tu casa parece de piloto! ¡Qué ordenado! Y no sé qué. Tampoco es como que invitaba a mucha gente, pero la gente que fue, todos como que decían eso, de que parecía una casa piloto. Y me decían, ya, pero ¿cómo van a ser tan ordenadas? ¿Cómo viven así? No, sí, no les creo. Sí, yo decía, pero ¿cómo dicen eso? Y a mí me daba risa. ¿Crees? Y a mí me daba risa porque era como... ¡Es real! Sí, de verdad que vivimos así todos los días, o sea, mantenemos ordenado, tenemos ahí como cada cosa en su lugar, como que... era parte de nuestro día a día, entonces, y no nos creían, la gente no nos creía. No nos creían, claro, porque, o sea, no sé, ellos eran desordenados, entonces, pero mi familia es testigo. Sí, es verdad. Es que sí, porque mi mamá llegaba a la hora que quería. Sí. De repente no avisaba cuando llegaba. De repente no avisaba, y llegaba de sorpresa. Y siempre estaba limpio y ordenado. Sí, era real. Y eso que teníamos gatitos. Sí, verdad. También. Eso era lo más impresionante porque teníamos gatita y era lo más impresionante de que, claro, de que estuviera limpio. Porque generalmente los gatos, claro, te aruñan los sillones o las paredes. Claro. Bueno, cuando lo empezó a hacer ahí, no le pegaba, pero... Ay, un tirón de orejita. Claro, le enseñamos de que eso no se tenía que hacer y aprendió, entonces obviamente se portaba bien, no habían daño en los sillones, las paredes tampoco. Sí, no, y aparte tú igual, era ahí como maniática del aseo, porque como que veía ahí un poco de pelito en el suelo y al tiro limpiaba. Entonces como que siempre se mantenía todo como muy bonito, así como ordenado. Muy estético, pero en realidad es porque vivimos así.
hasta hoy en día, hasta hoy en día. Sí, Sí, me da risa eso porque cuando vienen visita algo así hasta ahora, claro, es como que tenemos que ordenar un poquito y ya, o sea, como que no, claro, nuestra sí. forma de vida es así y no fingimos, en No, comparación como a estas exacto. influencers que venden como eso de como Sí. todo bonito, todo estético y no sé qué, y como, Entonces, eso es como el arte de fingir o que a mí no me gusta mucho, cuando después me doy cuenta en estos influencers que en realidad no son tan así, o por ejemplo, ahora, mucho en la influencer personalidad. ¿Te también. acuerdas que ahora pasó hace poco cuando salió esta otra chica? Es que, a ver, damos ejemplos de personas como famosillas en Chile porque es como para no hablar de gente que conocemos obviamente y para que en general se entienda como de lo que estamos hablando. Pero por ejemplo, esta chica, la que ahora está en fiebre de baile, la Disley, que cuando entró al Ay, reality se sí, mostró como ay, sí, realmente era ella exacto, y no lo que vendía en redes sociales, que sí, se vendía como de una forma que era chistosa y no sé qué, porque obviamente sus videos eran como de comedia, por lo que sí entiendo. son de humor, Ya, sí, es que yo no la veo, entonces. yo tampoco, Pero por lo que entiendo, ella hacía como ese tipo de sí, video de contenido que era de comedia, cosas chistosas, entonces toda la gente pensaba, asumió y pensaba de que ella era sí, súper chistosa y chistosa, como súper alegre y como espontánea, espontánea, sí. como toda esa onda. Y cuando ingresó al reality y se empezó a ver como realmente ella era, Era todo falso, 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 falso. falso. Era una falsa, porque no era así, no era No, como los contenidos que ella creaba. exactamente, entonces la gente se decepcionó mucho de eso y bueno, yo también quedé Yo, impactada, yo también quedé impactada porque porque sí, yo, a ver, había visto muy poquitos videos de ella sí, y yo también dije, ay, qué chica tan simpática, claro, como qué buena onda, pero en el reality era como nada que ver, nada que ver, era otra persona. era nada que Y ver. claro, después ella como que igual le explicó y dijo que sí, que ella en realidad ella es actriz de profesión Sí, y en que los actuaba en los videos. videos. Sí, y claro, es como, ya, eso tú se entiende que Sí, tú puedas crear contenido en redes sociales que no necesariamente te identifiquen en cuanto a tu personalidad, de cómo ujú, realmente tú eres, pero comunícalo, claro, como que no finjas que siempre eres así, claro. no finjas que eres así siempre, Claro, y en el reality los primeros días como que fingía, pero es que ya después no puede fingir, no, claro, porque se porque le ella, cae la claro, máscara, porque ella todo lo se basa como en sus redes sociales, entonces obviamente la gente no ve como su día a día, cómo es ella realmente, y en el reality era, o sea, se tuvo que mostrar en realidad tal cual era, tal cual es, y ella también iba con ese foco, ella claro, iba a no fingir, claro, ella iba sí, con el objetivo de que la gente la conociera tal cual ella es. lo El cual es problema, bueno, lo cual es súper bueno, porque sí, claro, obviamente fue real. claro, El problema es que, claro, causó como esa decepción en la gente, y entonces, controversia, en cuanto a temas comunicacionales o como de negocios, para lo que ella se dedica, no le jugó muy a favor, le jugó todo claro, en contra en realidad, porque generó como mucho hate y porque la gente pensaba que ella era de una forma y en realidad era de otra. Entonces, claro, eso pasa de que ella sí no comunicó eso, de que su reel, su contenido era todo actuación y no era ella. claro, sí. Y obviamente al no haberlo comunicado, la gente se decepcionó un montón, hasta yo que Sí, ni la seguía ni nada, pero como que me impactó mucho como ese cambio de personalidad, ujú, increíble, como sí, sí, que porque era como una persona muy seria y tú la ves en redes sociales y se ve como muy alegre, muy chistosa y en realidad era todo lo contrario, es muy como, no sé, se mostró como muy insegura, muy depre también. muy, sí, sí, muy Entonces, depre, como sí. que era totalmente opuesto. Y tóxica. Y puede Y ser, muy tóxica se y mostró puede ser también. de que, bueno, el personaje que hace en sus redes sociales es su alter ego. Entonces, como ella es actriz, claro, lo actúa y todo eso. Hablando de Claro. parejas tóxicas, claro, pasa mucho en las parejas tóxicas que ¿Qué fingen? fingen que está todo bien y, eh, bueno, sobre todo en situaciones, por ejemplo, de abuso o de beef, eh,
pasa de que, claro, por temas de autoestima o por temas de control, no siempre se atreven a dar ese primer paso. Así es que, bueno, si estás pasando por algo así, date cuenta de que en realidad eso no está bien y no está bien fingir ese tipo de cosas porque al final te hace mal a ti por dentro, Sí. como persona y no te hace avanzar. Así que eso, un mensaje X. Espero que se haya escuchado bien. Lo siento, es que me molestaba como aquí el pelo Ah, y se me golpeó el micrófono, entonces no sé si se habrá escuchado bien, bueno, pero el mensaje igual se sí. entregó. Lo siento. No, no importa. A ver, ¿qué se pierde cuando finges? Tu esencia, totalmente. Yo creo, ¿no? Yo creo que sí, es como, a ver, es que me igual, ¿Te pierdes tú? sí, te pierdes tú y como, no sé, yo creo que igual muchos de los que fingen no se conocen realmente cómo son, como Mm, que, como que ellos se creen la misma mentira que están demostrando como al resto. No sé si te pasa. Porque, mira, por ejemplo, en el trabajo, volvamos a como ejemplo de trabajo. Ahí tú tienes que, obviamente, ser como políticamente correcta, ujú. porque obviamente tienes que tener una buena relación con tus compañeros y como si tienes clientes te debes de llevar bien con ellos, obviamente. Y, pero a veces pasa tanto que eso cae en una rutina Claro. y ya después se rompe eso de que ya no sabes realmente quién eres, pues. Claro, es que hay límites, porque obviamente tú no puedes ser como si eres una persona impulsiva o enojona, obviamente no puedes comportarte así con un cliente, obvio. Sí, obvio. Obvio. Pero, y no necesariamente por eso significa que tú estás fingiendo, Fingiendo, sí, no, o sea, tampoco es no sé. tan literal, Sí, o no sea, sé. hay que tener criterio también para eso, Sí. ¿ya? Sí, porque Hay gente que se lo toma es que muy hay gente muy literal. literal cada Sí. palabra, entonces como que, ojo, Ojo, ojito, ojito. ojito. Así Pero puede que caer también en el tema de la hipocresía, en eso de como uh, del arte de fingir, puede caer en sí, eso. sí, igual puede ser porque de repente, claro, hay personas que, es que cuántas veces no pasa de que personas, tú sabes que les caes mal Y te y, tratan súper y te bien. mienten en la cara y tú te das cuenta de eso y Ay, claro, sí. te mienten en la cara Ah, y fingen que les caes bien. Y claro, hay personas que viven así y es parte de su día a día, están ya pero acostumbrados. sí, yo creo que sí, pero eso ya es parte de la persona. Yo creo que no va quizás, bueno, es parte de fingir, pero a la vez creo que también es parte de su personalidad cínica e hipócrita. Sí. Hay que, Decir las cosas es como que es son. como es, porque hay Sí, personas que son cínicas y son hipócritas y parte de su personalidad es ser así, así como en el episodio pasado que hablábamos de ser envidiosas o envidiosos, hay gente que nace así, claro, que nace siendo así envidioso y que toda su vida han querido tener lo que tiene el otro. claro. Y acá en este caso de la hipocresía y del ser cínico, también puede ser porque se manejan en ese mundo tóxico, yo creo. Y porque es como que quieren llevar la fiesta en paz muchos Mm, y quizás también porque tienen un beneficio por detrás para eh, ellos. sí, claro, eso socialmente se da bastante El, el el, tener un beneficio de por medio es que eso, y de acuerdo a eso es como te comportas con las personas. sí, me he dado cuenta de eso, bueno, todo nació igual del por qué quisimos hacer este episodio, también por ese tipo de gente que nos hemos dado cuenta de que te tratan de cierta forma de acuerdo a lo que quieren obtener de ti. Ujú, claro, Y por eso se fingen, manejan en esos círculos. se manejan en esos círculos, o sea, es como ya parte de su estilo de vida el fingir,
pero en este caso no por como un estilo de vida ni nada de eso, sino como el de fingir de que le caes bien, Claro. de ser simpático contigo y ese tipo de cosas porque quieren obtener un beneficio para ellos. Ajá, exactamente. Y al tener una relación contigo, ellos obtienen algo a cambio. Ujú, sí, Entonces fingen de manera constante en la relación contigo por un beneficio. claro. El tema es también cuando te das cuenta y cuando no. Claro, Lo más triste quizás es cuando te das cuenta de que están fingiendo ser otra persona o que están fingiendo ser de una forma contigo y en verdad no la es. A veces es más fácil, creo, no tener conciencia. bueno, eso se viene más adelante. Así ¿Te más adelante. acuerdas que se viene Sí, más creo que adelante? en el próximo episodio vamos a Así, abordar un a ver, voy poquito a eso, revisar. un poquito de spoilers. ¡Uy, Sí, sí! sí, sí, El próximo episodio vamos a sí. hablar sobre eso. Sí, es que es verdad, porque Sí, cuando tú no te das cuenta de que esa persona está fingiendo, como que mm, no lo llevas mal, claro, porque ¿no te das cuenta? claro, no te das cuenta, entonces es como parte de tu realidad, obviamente, como que ya, pero ya cuando te das cuenta de que fingen en tu cara y no se les arruga nada la cara, y tú Sí, sabes que te están mintiendo y que fingen así al frente tuyo, es como, no, ahí todo mal. claro. Pero así es el mundo, así es la vida, así es la sociedad. Es que creo que eso es como engloba, es una gran reflexión porque Mm, engloba el arte de fingir, creo que engloba en sí cómo es la sociedad, el exactamente. cómo se maneja la sociedad. Al final todos fingen, yo creo. Sí, pero hay que tener límites, de acuerdo a los contextos, creo yo. Y bueno, ser real, en realidad. Sí, eso creo que es lo principal. Falta ser real. Falta que la gente sea más auténtica y Sí, como que se conozca y que sea auténtica y que sea como es. O sea, como que ¿por qué andáis fingiendo todo el rato? O sí, sea, eso ya no va. sí. Yo creo que también hay un vacío. Sí, Pero bueno, eh, para mí lo mejor es alejarse, alejarse, no rodearse de esos círculos. Obviamente si tú finges, cosa cosa tuya. tuya. Lo hicimos a coro. Sí, Pero es verdad, es cosa tuya. sí, O cosa sea, depende tuya. de ti. O sea, cada uno vive su vida a su manera, como quiere. Eh, a mí no me gusta eso y yo me alejo de todo ese tipo de cosas porque no, adiosito. Es que no te hacen bien. No, Pero no. bueno, no sé, ¿te parece si ya pasamos a A algo la, más a calmado? la meditación, que tanto Sí, te gusta. Ya, sí, ponete, ¿te vas a colocar en posición? sí. Me voy a colocar en Sí. posición. Así que a todos ustedes también los invito a que se coloquen en una posición Ay, cómoda. Pueden estar así sentaditos como estamos nosotras o también pueden estar sentados, sentadas con las piernas tocando el suelo o también pueden estar tumbados en su cama. Pero lo importante es que se sientan cómodos, que estén en un espacio tranquilo, quizás donde no haya tanto ruido sería lo ideal para que pudieran concentrarse y lo importante es que tengan las manos sobre los muslos, dependiendo de cómo estén, pero sobre sus piernas con las palmas hacia arriba. Así es que lentamente vamos cerrando los ojos, nos concentramos, respiramos profundamente y exhala lentamente. Otra vez, inhala y suelta. Ahora lleva tu atención hacia adentro. Imagina que estás frente a un espejo, pero no ves tu cuerpo. Ves las máscaras que has usado. La máscara de estar bien, la máscara de ser fuerte, la máscara de agradar.
Obsérvalas sin juzgarte y pregúntate suavemente: ¿quién soy sin todo esto? Respira. Y ahora imagina que poco a poco comienzas a quitarte esas máscaras, sin prisa, sin presión. Debajo de ellas no hay perfección, hay verdad. Y esa verdad es suficiente. Inhala profundo y al exhalar, permítete soltar un poco el personaje. No necesitas fingir aquí, solo ser tú en tu verdadera esencia. Respira una vez más y cuando te sientas listo, cuando te sientas lista, puedes comenzar moviendo los dedos de las manos para volver al presente, al aquí y a la ahora, sin máscaras, en tu verdadera esencia. Cuando ya estés preparada, puedes abrir lentamente los ojos y volver al presente. ¿Te gustó la meditación? Sí, me Sí. encantó. Ahora ya pasemos al tarot. Ajá, ya. Y preguntemos el consejo. Y la pregunta sería: ¿qué verdad estamos evitando mostrar por miedo y qué nos invita a hacer el alma en este momento? Qué gran pregunta, ¿no? Sí. Es un gran consejo que nos puede dar el tarot. ¿Qué verdad estamos evitando mostrar por miedo? Esa primero. ¿Y qué... No, de esa primero. Ah, ya, la divido en dos. Sí, sí. ¿Qué verdad estamos evitando mostrar por miedo? Veamos qué nos dice el tarot. ¿Qué verdad estamos evitando mostrar por miedo? Mira, salió la sacerdotisa, el colgado y el mundo. Entonces, en realidad lo que acá nos dice es de que estamos ocultando estamos como reprimiendo nuestras emociones. Claro, porque al estar ocultándolo, tú ocultas y como que te muestras de una forma que en realidad no eres. Entonces creas como esta capa. La sacerdotisa es una mujer muy misteriosa, de que no se sabe muy bien lo que está pensando. Entonces justamente eso es lo que pasa, no sabemos qué es lo que hay detrás, por ejemplo, de esta ropa, qué es lo que hay detrás de ese manto que la cubre a sus espaldas. Entonces esa es la verdad que estamos ocultando. El colgado también tiene mucho que ver con el tema de lo que tú traes, de los miedos que tú tienes como en tu interior, como lo que mencionabas antes de lo del niño interno. ¿Sí? Entonces de que por eso hay que trabajar con todas esas cosas, porque si no tú estás perdiendo toda como tu autenticidad. Claro. Entonces eso es como todo lo que tú estás ocultando, todo lo que tú estás perdiendo. Porque no te estás mostrando tal cual tú eres. Claro, no estás mostrando tu autenticidad, Sí. Tu esencia, tu forma de ser como realmente eres. Ajá. Y podríamos pasar como a la siguiente pregunta. Sí, mira, acá vamos a ocupar este otro mazo para la siguiente pregunta. Ya, a ver, la siguiente pregunta es: ¿qué nos invita a hacer el alma en este momento? Mira, justo se cayó la carta del karma, que en realidad tiene que ser el juicio. O sea, en realidad es como entregarte a la vida, entregarte a tu verdad, entregarte a tu esencia, entregarte a cómo tú eres realmente y no tener ese miedo a mostrarte como eres.
mira, salió la torre, porque si no todo eso, o sea, todo eso se te va a destruir en algún momento, o sea, tu careta no va a durar por siempre. Ah, claro, que era No, precisamente lo que estábamos no, hablando. la justicia, o sea, tú no puedes estar fingiendo siempre, en algún momento esa careta va a caer, así como cae la torre, va a caer, entonces por eso tú tienes que mantener el equilibrio, como ahí podemos ver como con la justicia, tienes que mantener el equilibrio, lo que hablábamos delante yo creo de eso de mantener como la cordura, de mantener como los límites, de que dependiendo del contexto, obviamente tú finges, o sea, si te relacionas, como decíamos, en las ventas, obviamente no te puedes mostrar de una forma alterada, de una forma impulsiva, pero Claro. eso no necesariamente significa que tú estés fingiendo ser una persona que no eres, sino que es Claro, un atributo que tú necesitas para tu trabajo. Claro, ¿me todo entiendes? depende del contexto Entonces, en que tú tengas que fingir, entonces por eso obviamente. aquí como la justicia lo dice, o sea, hay que tener un buen juicio, y el karma acá, que también es el juicio, o sea, hay que tener un buen juicio para poder comportarte Claro, es que todo depende del contexto en las situaciones. y de cómo tú también te quieras mostrar. Claro. Así es que vamos a sacar así como una última carta para ver quizás algún último mensaje para saber qué nos quieren decir. ¿Qué nos quiere decir el tarot? Uy, salieron solitas. Sí, mira, tenemos la emperatriz y el emperador. O sea, son cartas súper potentes, con una energía como muy rica en el sentido de el quererte. La emperatriz tiene mucho que ver también con la autoestima. Entonces, como de quererte y aceptarte tal cual tú eres. Porque en realidad, como el emperador tiene como ese poder, tiene esa autoridad, tú tienes que tener el control de ti mismo. Y eso también te va a hacer a ti ser una persona como más auténtica y te va a crear como tu propio poder interno. O sea, si tú te aceptas tal cual eres, eso significa también que el resto te va a aceptar a ti, porque somos un espejo, o sea, todo lo que tú das después se devuelve, el cómo tú te comportas con el otro también a ti se te devuelve. Si tú te amas a ti mismo, también eso permite que se te abran las puertas para que el resto te acepte, para que el resto te ame, para que todo esto tú puedas brillar como por tu propia esencia. Eso es lo importante, no perder tu esencia y como no perder como tu brillo. Así es que eso sería como el mensaje que tiene el tarot. Sí, qué lindo el mensaje, porque es súper importante el que te muestres como tú realmente eres. Porque así realmente tú vas a poder brillar. Sí. No en base a una apariencia o al estar fingiendo a alguien que no eres, porque al final cuando tú eres real, brillas por ti mismo, no tienes que fingir ser otra persona para poder brillar, porque al final cada uno tiene diferentes dones, diferentes talentos, diferentes personalidades. Sí, o sea, todos somos distintos. Exacto. Y cada uno tiene que brillar por sí mismo, por cómo tú eres. Exactamente. Y nadie va a opacar tu propio brillo, porque obviamente todos tenemos una esencia diferente. Sí, entonces eso es lo más importante, no perder tu personalidad, no perder tu brillo propio. Sí, qué lindo el mensaje, me encantó y espero que a ustedes también les guste y que, bueno, al que haya visto este episodio por algo es. Claro, y que también se acepten y que se conozcan a sí mismos, porque es parte también del proceso. Si pasa de repente que te das cuenta de que estás adaptando diferentes personalidades, en realidad trata de encontrar tu propio camino, tu propia esencia, cuestiónatelo, quién realmente eres, sí. Eso es como lo importante. Sí. Creo que ya con esto podemos dar por finalizado el episodio y también porque tenemos factores aquí del entorno con ruido. Claro, tenemos factores externos. Espero que no se esté escuchando tanto, pero recuerden compartir este video si sientes que a alguien le pudiera ayudar. Como siempre, si puedes también ahí darle un like, suscribirte al canal. Y compartirlo si piensas que alguien lo debe de ver o si lo necesita, también creo que es muy importante. Gracias por vernos, por escucharnos y por siempre seguir acompañándonos en este viaje. Sí, y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! ¡Chao, chao!